Queridos amigos, en el día de hoy nos ponemos bajo la protección de nuestra Madre, la Virgencita, que es siempre auxiliadora de los cristianos. Iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Imploramos siempre la protección de Dios, la fuerza del Espíritu que mueve nuestra inteligencia, que mueve también nuestro conocimiento, podamos entender qué el Señor hoy nos dice a través de su palabra. Estudiemos seriamente la palabra de Dios. Conozcamos este mensaje de salvación. En estos minutos de reflexión y en estos minutos en que nos encontramos con la palabra de Dios, toque nuestra mente, toque nuestro corazón y podamos así poner en el sendero exacto toda nuestra vida. Que el Señor Jesús nos ayude y nos bendiga a todos. Imploramos la bendición de la auxiliadora de los cristianos. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y así iniciamos este momento de reflexión con la palabra del Señor, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Estamos reflexionando sobre este hermoso libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos con el capítulo 19, el motín de los orfebres de Éfeso, desde el versículo 23 nos lleva hasta el final del capítulo 19, que terminamos con el versículo 39 justamente. Y entonces estamos mirando algunos de los detalles interesantes e importantes, como el autor sagrado nos va presentando este motín. Sobre todo que se había comenzado con Demetrio, habíamos mirado que es más bien una cuestión. Primero es una cuestión económica, como nosotros siempre estamos viendo el aspecto religioso cuando se usa con una finalidad económica. Entonces algunos ciertamente, porque el hombre de por sí, si es que uno estudia un poco el aspecto antropológico, la antropología religiosa nos habla muchísimo, también podemos entrar en una filosofía de la religión o también podemos entrar en una teología, ¿verdad? Antropológica o antropología teológica. Y aquí siempre notamos que el hombre de por sí tiende a lo trascendente. Peala lleveresco, quieras o no quieras, yo soy ateo, etcétera, etcétera, y yapú, ¿por qué? Porque el hombre de por sí tiende hacia algo trascendental, siempre se pregunta hacia el más allá de su propia vida. Y ahí entonces estamos entrando en la religión, porque la religión quiere decir el religarnos con nuestra misma existencia, darle sentido a nuestra propia existencia. Solamente que después nosotros cambiamos, entre comillas, cambiamos el sentido, o mejor dicho, diríamos el nombre. ¿A quién le damos el nombre de Dios? Debe con la problema. Entonces, aquel que dice ateo, normalmente su Dios es el Dios pelota, el Dios televisión, el Dios vacaciones, el Dios Yehureí, el Dios plata, el Dios dinero, el Dios, todo lo que significa simplemente su propio gusto, ¿verdad? Donde él encuentra, entre comillas, supuestamente el sentido de su religarse a su propia existencia. Pero algo importante la ñantendemia, pero para nada ya estudiar la filosofía ñantendemia y la antropología lleva allí que mirar, estudiar la tendencia del hombre como tal. Y en la medida en que nosotros vamos entendiendo eso, ahí entendemos el esfuerzo de lo que hace la teología, porque la teología es un aspecto de la razón
pero mirado ciertamente desde Dios, que hace después un salto de fe cualitativo, porque hay ciertos elementos que solamente podemos darle respuesta desde la fe. Y entonces, lo que aquí se está presentando es el aspecto de la problemática religiosa cuando se comienza a vender. Esto también es simonía, porque Hechos de los Apóstoles al inicio luego, el apóstol predica, oímos a los hindúes, y mira, se hace un milagro. Entonces me emicia ahí de poder, porque se ve allá posee ahí, lleva, se vende, se ve, añemborricose a través de. Y ese siempre fue un problema dentro de la religión, siempre fue un problema, porque ya aprovechase. Y hoy en día ni vamos a decir ni vamos a discutir sobre estas cuestiones, porque hoy en día que estamos en un mundo más capitalista, en un mundo de la búsqueda de la felicidad a través de las cosas, incluso diríamos pasajeras, del dinero, entonces aprovechamos de todo la yajecan, a pe ahí vas a ver de Dios, de Dios. Tal vez nunca nadie le dijo que el dinero es mi Dios, tal vez nunca nadie se puso a decir así, pero desde el aspecto de nuestra propia inconsciencia, de nuestra propia instintividad, eso es lo que está apuntando, ¿verdad?, del hombre. Entonces está queriendo encontrar su propia realización, su propia vida en estas expresiones. Miremos entonces lo que nos dice aquí el versículo, sobre todo 30, que nosotros estábamos mirando recién, el 31. Hasta algunos magistrados de la ciudad, que eran amigos de Pablo, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro, porque iba ahí la situación. Con la prédica de Pablo, el pueblo se está soliviantando y está entonces comenzando a mirar y a decir, Babiopea, como un día de negocio, de Mecho Peala, ya pues ahí le está armando la cabecita a toda esta gente. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Nuevo Testamento. No sé si se acuerdan de lo que hablamos ayer de la imagen de Dios, porque esa imagen es la que nos va a ayudar a tener un mejor entendimiento de nuestra vida espiritual. Es la que nos ayuda a acercarnos más fácil a la iglesia. Ayer hablábamos de la piedad, y la piedad nos muestra ese Dios amoroso, ese Dios cariñoso. Y en este próximo don que vamos a hablar, que es el don del temor de Dios, don malinterpretado, don de que hay que tenerle miedo a Dios, don de que Dios castiga, de que Dios es un juez, de que Dios no tiene misericordia, de que, digámoslo así, el man nos coge y nos amachaca, nos vuelve. No, el don de temor de Dios, me gusta mucho cómo se describe. Es un temor cariñoso que te da respeto de no ofender a Dios, porque Él es un Padre tan generoso y lleno de bondad y amor hacia ti. Entonces pongámoslo en nuestra realidad. Cuando tú, en nuestra experiencia, uno siempre honra al papá y a la mamá, hacemos ese mandamiento, y uno siempre quiere hacer las cosas bien. Cuando uno crece, que uno sale de la casa, uno quiere buscar hacer las cosas bien y ganarse un dinerito extra. ¿Para qué? Para ayudar al papá y a la mamá por todo el esfuerzo que ellos hicieron mientras nosotros crecíamos. Este don, lo dice, es un temor, pero es un temor cariñoso. No de un Dios que nos castiga, no de un papá que ha cometido errores, lo podríamos poner en nuestro campo humano, sino de un Dios que camina a nuestro lado.
Un Dios que nos muestra cuál es la verdad. El problema, familia, es que en el mundo en el que estamos viviendo hay tantas mentiras. ¿No les ha pasado? Hay tantas mentiras, nos dicen siempre constantemente mentiras. Nos estamos volviendo una sociedad que ya la verdad no es verdad, ya la verdad hay que esconderla, porque si yo te digo a ti la verdad, entonces te voy a ofender, y si yo te ofendo, entonces tú te alejas de mí. Entonces me gusta mucho esta frase, ¿no? Que nos decían mucho: es mejor que me hagan reír, que me hagan llorar con la verdad y no que me hagan reír con mentiras. Así tiene que ser la forma como nos acercamos a Dios. Y ese es el verdadero sentido del temor de Dios. De que Dios es un Padre generoso, de que Dios es un Padre lleno de ternura, de que Dios provee para nosotros, de que Dios nunca nos abandona. Por eso te preguntaba en el video anterior, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Porque esa imagen es la que te va a ayudar para acercarte a Dios. Mucha gente, no sé si se acuerdan de ese pasaje en que está aquel hombre que se sienta delante del templo. Y cuando él se sienta en las primeras bancas del templo, él dice: te doy gracias, Señor, porque no soy como el que está atrás. Te doy gracias, Señor, porque no soy como el sicario. O te doy gracias, Señor, porque no soy como aquella mujer que tiene que salir y vender su cuerpo. Porque no soy como aquella persona que cometió un error. ¿Y qué decía la persona que estaba atrás? Simplemente inclinó su cabeza y decía: ten piedad de mí, Señor, porque soy un pecador. Cuando tú y yo tenemos una imagen de Dios bueno y bondadoso, de un Dios que provee para nosotros, cuando tú y yo hacemos algo malo, nos debería doler. Y nos debería doler en la misma medida o mucho más como cuando papá y mamá hacen un esfuerzo grande y tú no continúas, no mandas, no ayudas en ese esfuerzo que tu papá y tu mamá hicieron. Te duele. Te duele porque no estás respondiendo con generosidad. Te duele porque ellos han hecho tanto y tú no has podido retribuir. Tú simplemente has estado haciendo otras cosas que, buscando esa libertad y buscando esa felicidad, te han llevado al sinsentido, te han llevado a no conocerte a ti mismo. Realmente, ¿cuál es la imagen que tú tienes de Dios? Porque esa es la imagen que nos va a ayudar. Dios está para ayudarte, está para caminar contigo en ese momento de necesidad, en ese momento de sufrimiento, en el momento de la debilidad. Así que, ¿cómo vamos a responder al amor de Dios? Buena pregunta para meditar en este día. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Hermanos en la fe, les invitamos a ser parte de una hermosa misión evangelizadora, marcando la diferencia. Vuestro apoyo es fundamental para el sostenimiento del primer canal católico en Paraguay, Ñande Yara Ñe. Cada día tocamos corazones, brindamos esperanzas y compartimos el amor de Dios con aquellos que más lo necesitan. Sus talentos, sus recursos, el apoyo financiero, todo cuenta. Juntos podemos llegar a más vidas necesitadas. Unámonos más a este propósito, fortalezcamos más nuestra fe y construyamos más puentes para que el mensaje de amor llegue a cada rincón de nuestra patria. Únanse a nosotros, colaborando con el primer canal católico del Paraguay, Ñande Yara Ñe, marcaremos la diferencia. Llevemos más la esperanza y el amor de Dios a todos para ganar indulgencias. Actuemos ahora. Llámenos al... Gracias por ser parte de esta maravillosa misión de evangelizar a través de la fe, logrando que el Paraguay y sus habitantes reciban más bendiciones.
Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Nuevo Testamento, capítulo 19 de los Hechos de los Apóstoles. El versículo 31 hoy que estamos queriendo subrayar de este motín de los orfebres de Éfeso. Hasta algunos magistrados, dice, de la ciudad, que eran amigos suyos, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. Recordemos que el problema es que se produjeron grandes desórdenes a causa del camino del Señor. Upechoñe presentamos a la prédica de Pablo siempre está creando, entre comillas, vamos a decir, problemas. ¿Por qué? Porque estamos en duda, estamos en la yesa, pero vamos mañana un burgués ahí, acierto con la Pablo la ella. Va, ñande la importante vea. Peñan de Yara, Yerure, ñande, peñan de Yara, y ñande. Y entonces, pero ñamindo, uy, a peña ñamindo, uno y una peña de coeres, ñamindo, uno y una peña de yayapuares. Cato, teña, penutaña, mañana, es así. Cierto, la ella Pablo. Y entonces dice que muchos comienzan un orfebre, por lo tanto, llamado Demetrio, pealas esta mañana, pealas era, que fabricaba, hacía reproducciones en plata del templo de Diana. El templo, Pejanga, entonces hacía esas reproducciones y por lo tanto proporcionando así abundante trabajo a los artesanos. Una cosa muy importante e interesante. Demetrio los reunió junto con los que hacían trabajos similares y les dijo: ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Es interesante, ¿verdad?, como Lucas en este caso nos está presentando a través de Hechos de los Apóstoles una de las situaciones que nosotros podemos decir hoy que es el pan nuestro de cada día. Lleva. Incluso, ¿verdad? Yo algunas veces recibo, ¿verdad?, personas que vienen, hambre, muy bueno y te, que esto, aquello, pero todo es para mirar también y sacar provecho, negocio, ¿verdad? Uno mira y dice también, bueno, hoy pon algo, ya por acá, yo va a ya poco, ¿verdad? Pero ciertamente que aquí hay otros intereses. Aquí estamos hablando de otras cosas más delicadas. De librería y bebé de santo, de lo que fuere, sino que cuando nosotros ya nos estamos mercantilizando en el aspecto religioso. Entonces, es aquí donde nosotros tenemos que mirar bien. Una cosa muy interesante, justamente en estos días me enviaron algunos, ¿verdad?, lo que decía Santa Madre Teresa de Calcuta. Esta hermanita, Madre Teresa de Calcuta, tenía una frase muy interesante que decía: lo que das tienes que darlo de corazón, dice. Entonces, dar de corazón significa que no estamos esperando una recompensa a cambio. Entonces, de corazón, entonces, calcula pona, esa pona, la yabotaina. Porque o si no, no tiene ese efecto dentro de tu corazón y dentro de tu vida de lo que significa verdaderamente la generosidad y el ayudar para la evangelización, el ayudar para que las personas puedan crecer, el ayudar para que otras personas tengan la posibilidad de una buena formación. Y así por delante. Yo, por ejemplo, y agradezco muchísimo, porque sé que están allí yuhu petapere, allí yuhu, allí va en los lugares públicos. Acá tú este bebé la allí topaña, ven la gente en primero a pedir la bendición, allí va y se lo vas a mí que esto y aquello. A Pepe y ya en día ya, oye, mandé más en privado ahí mandé y siempre esa la ne programa, ne programa, o si no a recibir la bendición por todas partes, ¿verdad? Y eso es interesante,
Quiere decir entonces que ese trabajo tan importante de procurar entender, a veces venimos porque estas cosas son muy delicadas, ¿verdad? En el sentido de que tenemos que procurar siempre entender, hacer una buena exégesis. Ya que venía mañana pues tú me voy a llevar allá esa y cuando va peña de ya la llevé de ahora llega tu hanwaisha ñande la ya cuao ñaño hendu y mi allá esa va peña de ya la ñande Jacob una vez para realizarnos como hijos suyos. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Cuando estás en tu casa te hallas, porque cada uno está en su mundo y al mismo tiempo en un solo lugar. Y cuando uno pone play, el otro pone pausa. Baje Picolan de música. Y cuando unos están en modo ahorro de energía, otros están en modo full energía, controlando el juego por la temperatura. Para saber si estás en tu casa, solo tenés que mirar a tu alrededor. Tokio, estás en tu casa. Con el Pacto de Confianza, MGO. Desde la Asociación Paraguaya de los Caballeros de la Soberana Orden de Malta, Ñande Yarañe Televisión transmite las 24 horas. Les invitamos a seguir nuestros programas y sobre todo a seguir apoyándonos con su aporte para evangelizar nuestro país, evangelizar nuestras familias. Dios les bendiga a todos. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Elevemos nuestras voces, levantemos juntos el corazón al Señor y que suba hasta el cielo como incienso nuestra adoración. Ante ti, Dios Todopoderoso, nos rendimos por completo.
apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza, oh Alfa y Omega. Los ángeles te alaban, los apóstoles te cantan y el ejército glorioso de tus mártires te aclama. A ti la iglesia santa con júbilo te adora y canta tu grandeza. Alfa y Omega, principio y final, en alabanza nos unimos con el coro celestial. Tú eres santo, 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 como tú no hay otro igual. Señor, tú reinas desde siempre y pronto volverás. Y pronto volverás. Una mujer tan bella, llena de bendición, de corazón perfecto que a Dios enamoró. Coronada de estrellas, cubierta por el sol, es luz en las tinieblas y nos llena de amor. Me enamoró. Su ejemplo y humildad me enamoró. Su ejemplo y humildad. Ella es intercesora, es buena conexión y puedo yo hablarle, todo lo lleva a Dios. Me enamoró. Su ejemplo, su humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Siempre ella estuvo atenta a la voz del Señor, ejemplo de obediencia y de verdadero amor. Me enamoró. Su ejemplo y humildad me enamoró. Su fe y su valentía me enseñaron que es más fácil si me lleva de su mano. Ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo para mi hija y para mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Ella es tan bella, y como si toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza.
y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y nos unimos a su canto, el que nos llena de alegría. Y con los ángeles cantamos Santo, Santo, así también cantó María. Y ella es tan bella, llena de gracia, fiel mujer, ella es hermosa. Mayor ejemplo va mi hija y va mi esposa. Ella es divina y mi alma se goza. Y ella es tan bella, y con un sí toda la historia cambiaría. Su amor de madre es el que siempre nos arropa. Ella es divina y mi alma se goza. Hey Sánchez, yo me enamoré. ¿Y tú? Con todo el corazón. ¿Qué tal tú, Alex? Yo también me enamoré. Siendo Dios, fuiste tan humilde, hombre, tú te hiciste traicionado y rechazado. Siendo Dios, tomaste mi lugar, cargaste en tus hombros mis heridas y pecados. Fue por mí. La cruz.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yandy Yarañé, Nuevo Testamento, reflexionando Hechos de los Apóstoles, capítulo 19, versículo 31, especialmente hoy subrayamos hasta algunos magistrados de la ciudad que eran amigos suyos, le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. Estábamos diciendo que comienza este motín, o mejor dicho, este Demetrio, es el que comienza a crear la cabeza. Ustedes saben perfectamente que nuestro bienestar depende de esta industria. Pero ahora ustedes mismos ven y oyen que no solamente en Éfeso, sino también en casi toda la provincia de Asia, ese Pablo ha conquistado y seducido a mucha gente, pretendiendo que los dioses fabricados por manos de hombres no son dioses. Pablo de esa manera no solamente nuestra profesión está amenazada, se dan cuenta, entonces siempre primero le está involucrando al oye endache. Va para Pablo y coaína, pero lo que le interesa es lo que viene a continuación. De esa manera, estamos en el versículo 27. De esa manera no solamente nuestra profesión está amenazada, la ñane profesión oñe amenazajina a causa de Pablo. Y esa profesión que nosotros hacemos está cayendo de esta manera en descrédito. El templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada. Entonces aquí ya va mezclando la cosa. Son los intereses particulares y eso es lo que le está moviendo desde un principio. Porque a ver, la hace negocio. Se pega la negocio y no. Por eso se dan cuenta que nosotros en el Evangelio siempre encontramos a un Jesús, a una prédica, a un evangelista, a una comunidad. Gratis lo recibieron, ofrézcanlo gratis, ¿verdad? Pero aquí algunas veces uno pregunta, ¿verdad? Y dice enseguida, pues vais a la recibita, vengo becuana y vengo becuana y la vende ingreso mi que esto y aquello. Cierto, y te agradezco y te felicito que te recuerdes de eso. Pero es ahí entonces donde entra la conciencia, ¿verdad?, de cada uno. Si nosotros volvemos a mirar este mismo libro, y si volviésemos a ir atrás un poco en el capítulo 2 de Hechos de los Apóstoles, desde el versículo 42, el hecho de compartir, dice, compartir, donde nadie pasaba necesidad. La estructura que pone Antiguo Testamento es la estructura del diezmo. Esa es una estructura muy interesante, ¿verdad? O sea, dar el diezmo. Eso es lo que le exigía. Pero después también todo esto va evolucionando. Ustedes saben que ese 10% que se daba para el culto, para el templo, de todo lo que va surgiendo, porque recordemos que el diezmo aparece recién con la construcción del templo. Ahí recién aparece. Pero es en vista del templo, justamente, de mantener el templo. No era para el sacerdote, era para mantener todo lo que significa la estructura del templo, de la religión. Y de ese 10%, 1% era para el sacerdote en ese tiempo. Entonces, todos estos detalles son muy importantes. Ahora nosotros tenemos otras estructuras, no son más aquellas del diezmo. Hoy en día se utiliza, ¿verdad? Y se dice pastoral del diezmo, etc. Pero este mismo libro, Hechos de los Apóstoles, de Ibeima, de la 10%. 100% te dice. Pero no es 100% del dinero como la gente piensa, sino que el 100% de tu vida, de tu generosidad, de tu empeño,
tu preocupación justamente por las cosas de Dios. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Si fueras una mantis religiosa, sería socialmente aceptable devorar a tu pareja. Y si eres un tejón, no tienes en cuenta a los otros animales. No te importa. Si eres un panda con gemelos, es normal abandonar a uno para cuidar del otro. Pero si los humanos hacen cualquiera de estas cosas, diríamos que es malo, indebido o injusto. Sí, ¿por qué es así? Porque a los humanos les importa tanto la justicia. La Biblia tiene una fascinante respuesta a esa pregunta. En la primera página, los humanos son separados de todas las otras criaturas como la imagen de Dios. Los representantes de Dios que gobiernan el mundo según su definición del bien y el mal. Esta identidad es el fundamento de la perspectiva de la Biblia acerca de la justicia. Todos los humanos son iguales delante de Dios y tienen el derecho de ser tratados con dignidad y rectitud, sin importar quién seas. Eso sería bonito, si todos hiciéramos eso. Pero ¿sabemos cómo funciona el mundo en realidad? La Biblia también trata ese tema. Nos muestra cómo estamos constantemente redefiniendo el bien y el mal a nuestra conveniencia, a costa de los demás. Exactamente. Autopreservación. Entre más débil es alguien, más fácil es tomar ventaja de ellos. Entonces, en la historia bíblica, vemos que esto sucede a nivel personal, pero también en familias y luego en comunidades y en civilizaciones completas que crean injusticia, especialmente hacia los vulnerables. Pero la historia no termina ahí. De entre todo este desastre, Dios eligió a un hombre llamado Abraham para empezar una nueva clase de familia. Específicamente, Abraham debía enseñar a su familia a guardar el camino del Señor, practicando rectitud y justicia. Practicar rectitud. Esa es una palabra de la Biblia que en realidad no uso mucho. Pero lo que me viene a la mente es ser una buena persona. ¿Pero qué significa eso? Ser bueno. La palabra bíblica hebrea para rectitud es tzedekah. Es un estándar ético que se refiere a las relaciones correctas entre la gente. Es acerca de tratar a otros como a la imagen de Dios. Con la dignidad dada por Dios que ellos merecen. Esta palabra, justicia, es la palabra hebrea mishpat. Se puede referir a la justicia retributiva. Por ejemplo, si robo algo, pago las consecuencias. Exactamente. Sin embargo, con mayor frecuencia, mishpat se refiere a la justicia restaurativa. Esto significa buscar a las personas vulnerables de las que se está tomando ventaja y ayudarles. Exacto. Algunas personas le llaman a esto caridad. Pero mishpat es mucho más que eso. Significa tomar medidas para abogar a favor del vulnerable y cambiar las estructuras sociales para prevenir la injusticia. Así que la justicia y la rectitud se refieren a una radical forma de vivir desinteresadamente. Sí, encuentras esta idea por toda la Biblia, como aquí en el libro de Proverbios. ¿Qué significa juzgar con justicia? Hablar por aquellos que no pueden defenderse. ¿Y qué significan estas palabras para los profetas como Jeremías? Rescatar al despojado de manos de su opresor y no tolerar opresión o violencia contra el inmigrante, el huérfano o la viuda. Y como aquí en el libro de Salmos, el Señor hace justicia a los oprimidos, da pan a los hambrientos y pone en libertad a los cautivos, pero frustra el camino a los impíos. ¡Wow! ¿Él frustra el camino a los impíos? Sí. En hebreo, la palabra impío es rasha, significa culpable o errado. Se refiere a alguien que maltrata a otro humano, ignorando su dignidad como imagen de Dios. Entonces, la justicia y la rectitud son cosas importantes para Dios. Exacto. De eso debía tratarse la familia de Abraham, los israelitas. Terminaron como esclavos inmigrantes, siendo oprimidos injustamente en Egipto. Así que Dios confrontó la maldad de Egipto, declarándolos rasha, culpables de injusticia. Así que Él rescató a Israel. Pero la trágica ironía de la historia del Antiguo Testamento es que este pueblo redimido terminó cometiendo los mismos actos de injusticia en contra de los vulnerables. Así que Dios envió profetas que declararon culpable a Israel.
Pero ellos no eran los únicos. Hay injusticia en todos lados. Sí, algunas personas perpetran activamente la injusticia. Otros reciben beneficios o privilegios de las estructuras sociales injustas que dan por sentadas. Tristemente, la historia nos muestra que cuando los oprimidos obtienen poder, frecuentemente ellos mismos se convierten en opresores. Así que todos participamos en la injusticia, activa o pasivamente, incluso involuntariamente. Todos somos culpables. Este es el sorprendente mensaje de la historia bíblica. La respuesta de Dios para el legado de injusticia de la humanidad es darnos un regalo, la vida de Jesús. Él obró rectitud y justicia y aún así murió en lugar del culpable. Pero luego Dios declaró a Jesús como el justo cuando Él se levantó de entre los muertos. Así que ahora Jesús ofrece su vida al culpable para que ellos también puedan ser declarados justos delante de Dios. No por algo que ellos hayan hecho, sino por lo que Jesús hizo por ellos. Los primeros seguidores de Jesús experimentaron esta justicia de Dios no solo como un nuevo estatus, sino también como un poder que cambió sus vidas y los motivaba para actuar en maneras sorprendentemente nuevas. Sí, si Dios declara a alguien justo cuando no lo merece, la única respuesta razonable es ir y buscar rectitud y justicia para los demás. Esta es una manera radical de vivir. No siempre es fácil o conveniente. Es muy valiente convertir los problemas de los demás en mis propios problemas. Esto es a lo que se refería Jesús por amar a tu prójimo como a ti mismo. Es una vida de compromiso, motivada por las palabras del antiguo profeta Miqueas. Dios te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti. Practicar la justicia, amar la misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Celebremos juntos el segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e, con un espectacular cena show en el local de la Asociación de Funcionarios del Banco de Fomento, Avenida del Yat, en la ciudad de Lambaré, viernes 3 de mayo, 20 horas. Segundo aniversario del primer canal católico paraguayo Ñandeyara Ñe'e. Contamos con tu presencia. Dignos de las promesas es el tema del encuentro PHN por Hoy No Voy a Pecar, los días 4 y 5 de mayo en el Colegio Monseñor Lasaña de Asunción, y contará con la presencia de Peter Di Laura, misionero de la comunidad Canción Nueva Brasil. Además, disfrutarás de un emocionante concierto de música católica. La inscripción por los 2 días es de 30.000 guaraníes. Para más información, comunícate al 0986 27 39 32. No te lo pierdas. Nuestra falta de amor y caridad. Hoy perdóname, hoy por siempre, aun sabiendo que he caído, que de ti siempre había huido. Hoy regreso arrepentido, vuelvo a ti, vuelvo a ti. Gracias quiero darte por amarme. Gracias quiero darte yo a ti, Señor. Hoy soy feliz porque te conocí. Gracias.
ser, Señor amado, como el barro en manos del alfarero. Rompe mi vida, hazla de nuevo. Yo quiero ser un vaso nuevo. Te conocí y te amé. Te pedí perdón y me escuchaste. Si te ofendí, perdóname, Señor, pues te amo y no te olvidaré. Pues te amo y no te olvidaré. Burger King presenta su nuevo sándwich de bondiola de cerdo. Bondiola. Mira cómo se desmecha. Mira, apareció un chanchito. Y esta salsa, barbacoa. Otro chanchito. Cebolla deliciosa. Morrón asado, delicioso. Se van sumando. Nueva Bondiolita King. Disfrútala en Burger King. La Santa Eucaristía reúne a los corazones para ofrecer el pan y el vino, signos del cuerpo y la sangre de Jesucristo. En Ñandeyarañe, la Santa Misa, 6 horas, 11 horas y 19 horas. Ñandeyarañe, Canal 25, primer canal católico del país. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe, Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles, capítulo 19. Estamos queriendo subrayar simplemente este versículo 31. Hasta algunos magistrados de la ciudad que eran amigos suyos le rogaron que no se expusiera yendo al teatro. ¿Por qué, queridos amigos? Y justamente porque iba ahí la situación. Después de que él haya presentado, ¿se acuerdan? En el versículo 27 decíamos de esa manera, es decir, está sacando su propia conclusión de todo lo que está sucediendo. Pablo, sin embargo, lo que está haciendo es predicar a Jesucristo, es decir, que Dios ha cumplido con sus promesas, de acuerdo a lo que él siempre había prometido al pueblo, a la gente, pero él presenta una situación que estamos yendo a la ruina. O ahí le hace negocio contra Joinabel. No solamente nuestra profesión está amenazada de caer en el descrédito, sino también que el templo mismo de la gran diosa Diana corre el riesgo de ser tenido por nada. Y aquella a quien adoran toda el Asia y el mundo entero terminará por quedar despojada de su prestigio. De su prestigio. Entonces ya le está aquí metiendo a la diosa en sí, como si fuese que Pablo estuviese despotricando o hablando mal, ¿verdad?, contra esta divinidad. Al oír estas palabras, la multitud se enfureció, y aquí está el problema. Estamos en el versículo 28,
comenzó a gritar, viva la gran Diana de los Efesios, y se produjo un gran desorden en la ciudad. Todos interrumpieron el teatro, arrastrando a los macedonios Gallo y Aristarco, compañeros de viaje de Pablo. Es decir, que al producirse este alboroto, y le ponen vainas, o ya agarraban a Aristarco, o ya agarraban a Gallo y le están llevando a la plaza pública ya. Pero dice, Pablo quería también presentarse. Esto es lo que hemos estudiado anteriormente, el versículo 30, o sea, presentarte delante de la asamblea, pero sus discípulos se lo impidieron. Menos mal, porque nosotros sabemos cuando hay una turba, ¿verdad? La turba ya es imposible de manejar. No hay, entre comillas, no hay ya autoridad. Jonte más la mitad lleva. Una casa y teja lleva jonte más deseo, pantoín, atropella más. Ya sí. Me llegaré con aresa. Ese vale ya potaina, porque pesa, ¿entendés? Yo como hay. Había hubo de él. Entonces, aquí estos compañeros que están con Pablo, estos discípulos suyos, se dan cuenta de la realidad. Y entonces le detienen a Pablo. Ahora miren, continúa esta misma situación porque el versículo 31, Pablo quiere decir que está en el coleña cabeza, ¿qué está eso? Fuera, todo guapumito calcular, pero en esta situación, pues, no va a poder calcular. Hasta algunos magistrados de la ciudad, o sea, que tienen importancia en todo lo que están haciendo, que eran amigos suyos, es decir, amigos de Pablo, le rogaron que no se les expusiera yendo al teatro, que no se expusiera yendo al teatro, porque ellos conocen, porque ellos saben, a ellos, estos son los buenos amigos, ya se empezó allá, porque o calcular, o mañana, o esa Pablo Origuila, Andrés J. y no bebe, porque eres joven, bebé, a vendas ahí, porque yo te estoy predicando, porque yo te estoy diciendo. Aquí nadie entra en razón. Aquí estamos entrando en un fanatismo. A la fanático ni la reñe pues nos aguarañe mongueta. No hay caso. No hay caso. Esto sabemos demasiado. El fanatismo es lo peor que puede haber, ¿verdad? Entonces, si no hay una capacidad de reflexión, de mirar, de entender y saber desde el vamos, entonces, vaya poda. Quiere decir que nosotros entonces no estamos haciendo un camino sobre la verdad. Algunas veces, bueno, así por lo menos se nos presenta, ¿verdad? Algunos te dicen, bueno, queremos presentar las diferentes visiones, queremos presentar, ver un poquitito las verdades. A mí me parece medio lento la humilla, porque vos sabés ya, porque uno puede saber todo el historial desde dónde comienza, ¿verdad? Y entonces cuando uno conoce el historial y después cuáles fueron los errores que luego entraban en el fanatismo y que después nosotros vivimos sobre esos errores y esos fanatismos como si fuesen una verdad, entonces es un poco difícil conversar sobre ciertas cosas. Porque en ahí cuando imaginan la 2 más 2, 4, cambiar la 2 más 2 con 5. 5 yo recuerdo. Tener 3 más 3, 8. Entonces, vamos a escuchar cuál es su verdad. ¿Por qué 3 más 3, 8? Y bueno, no sé qué es lo que puede decir, ¿verdad? O sea, 3 más 3, ahí 8. Ya discutí. Allá arriba años fanáticos, yo veo que 3 más 3, 8, ¿verdad? Entonces, hay ciertas cosas que no es fácil. Porque esto pues son elementos, ¿verdad? Que desde una razón lógica uno tiene que ir mirando. Pero y mirando del aspecto histórico uno se da cuenta enseguida, ¿verdad? Y dónde están también esos errores. Ahora, si queremos hablar y decir, bueno, ¿dónde está el camino de una división o de un error? ¿Dónde se produce? Esa es otra cosa. Entonces ahí podemos hablar y ir demostrando, mirando. ¿Dónde, verdad? Pero donde con la dejó a la fanático mía, diga tu vileño que está viendo. Bueno, queridos amigos, vamos a despedirnos por el día de hoy. Este capítulo es muy interesante.
aquí hay un motín de los orfebres y se dan cuenta que todos son intereses aquí de Demetrio por lo menos, porque y los vamos a poner página yo a causa de Pablo, los vamos a poner yo la negocio. Y que la bendición del Señor descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe en Nuevo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.